Ahora quiero hablar de un punto importante. Si ya dijimos que cabot era algo pesado, algo como una nave, la palabra ruach no está tan alejado de este mismo fenómeno también. Recordemos que ruach es un término que siempre se traduce como espíritu, porque la teología siempre tiende a dar una lectura espiritual a todos los relatos bíblicos, pero veremos que esta no es la realidad. El ruach aparece por primera vez al principio del Antiguo Testamento, donde en el versículo 2 del primer capítulo del Génesis se narra que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. En realidad la Biblia dice que el ruach de los Elohim, recordad que la palabra Elohim es un término plural como ya hemos hablado anteriormente, dice que el ruach de los Elohim se merajefet sobre la superficie de las aguas. Merajefet es una palabra hebrea del verbo rashaf, expresado en participio pasado, e indica precisamente un tipo particular de vuelo. Por ejemplo, significa el tipo de vuelo propio de las aves de caza, cuando extienden sus alas y manteniéndolas casi inmóviles, se dejan llevar por el viento. El verbo rashaf es usado en el Antiguo Testamento en Jeremías y en el Deuteronomio, donde indica el temblor y el vuelo del águila sobre su nido, por lo que se hace muy clara y concreta la situación que se describe en el Génesis. El Elohim se cernía sobre las aguas, usando este soporte al que se llama ruach. Ruach significa viento, el aire que se mueve, o incluso algo que se mueve en el aire. Su significado evolucionó sucesivamente con el tiempo hasta convertirse en un espíritu intrascendente y metafísico, más allá de la física. Este es el término que los teólogos y exegetas de varias religiones siempre han usado para traducir ruach. Sin embargo, veremos que esta elección no es necesariamente correcta, porque recordemos que el lenguaje hebreo tiene muchos significados en una palabra. En otras palabras, es polisémica. Por lo que acabamos de ver que este supuesto Espíritu de Dios se cierne sobre las aguas, lo que significa que éste no se encuentra en todas partes, como ya hemos visto en el video anterior que hablaba de cabot. Estos objetos voladores siempre tienen una ubicación precisa. En este caso, el ruach está sobre las aguas, por lo tanto, en ese momento no está en tierra firme, por lo tanto es algo limitado en el espacio y en movimiento. Esta es una característica que no se puede atribuir al Espíritu de Dios, el cual obviamente estará presente en todas partes según la teología. Por lo tanto, hay que verlo como algo físico, algo que podían ver y hacerle caso a las descripciones contextuales que marcaban a la palabra ruach cada vez que aparecía. Pero si solamente leemos con la interpretación teológica que espíritu es en realidad algo intrascendente, que la palabra ruach significa espíritu, nunca vamos a caer en la cuenta de que en realidad nos están hablando de una alta tecnología de aquellos tiempos por parte de los Elohim. Es por eso que estoy dando estas explicaciones. Y este ruach se presenta en muchas otras ocasiones, ya que solo daré algunos ejemplos porque estoy más interesado en desarrollar esos argumentos que mencioné al principio, que incluso puede ser más importante que los ejemplos mismos. Primero hablemos de las llamadas visiones de Ezequiel. El término visiones es una traducción de la palabra hebrea mare. Pero en esta palabra, la interpretación dada no tiene en cuenta la concreción del idioma hebreo, por lo que es necesaria una aclaración para poder entender el significado real de un término que en el ámbito religioso ha tomado un significado que es engañoso para los lectores de la Biblia. Cuando hablamos de visión, inmediatamente somos llevados a pensar en un fenómeno que lleva a las personas a percibir casi físicamente realidades que se consideran sobrenaturales.
El término hebreo, mare, por otra parte, indica el acto concreto de ver algo. Más precisamente podemos incluso decir que este término indica concretamente lo que es observado. Un objeto, una persona, una situación, un escenario, un evento, un fenómeno. Y esto naturalmente involucra el hecho de la apariencia física. En otras palabras, la palabra mare no es que y se me apareció una visión. No, la palabra mare es estoy viendo, estoy presenciando. En esencia se refiere a algo que es realmente visto sobriamente con los ojos. No olvidemos nunca que el hebreo antiguo es un idioma muy concreto. Teniendo en cuenta esto, avancemos con algunos ejemplos más. Antes de hacer un razonamiento que resultará muy importante para comprender el Antiguo Testamento, Ezequiel en su libro nos dice que son todos visiones de Elohim, Mareot Elohim, y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y en una gran nube con un fuego envolvente, y el resplandor lo rodea y en el medio del fuego algo que parecía como ámbar, ahí en medio del fuego. Primero Ezequiel afirma haber visto eventos concretos en los que Elohim, los Elohim en plural, están presentes con sus estructuras voladoras, y es eso en particular lo que impactó al profeta, que quedó tan impresionado por ello que recordó el día y lugar exactos. El quinto día del cuarto mes del quinto año, probablemente en el 593 al 592 a.C., del exilio de Joaquín. Debemos hacer aquí una aclaración importante. El Ruach, el supuesto espíritu divino para los teólogos, se presentan con manifestaciones físicas evidentes, tanto visual como sonora. Probabilità di essere vere nella Bibbia sono quelle che gli autori biblici hanno copiato dai Sumeri e dai Fenici. Dagli Egizi è stato copiato qualcosa? Nelle Bibbie che abbiamo noi. El Ruach, proveniente de la dirección geográfica precisamente en el norte, cuando Ezequiel está a orillas de un canal el Shebar, que era un curso de agua que se bifurcaba del Éufrates a la Baja Mesopotamia, no estamos en presencia, por tanto, de una experiencia mística o una visión onírica, sino de un acontecimiento concreto, una experiencia realmente vivida por el profeta y descrita detalladamente. Tenemos así la descripción de lo que pudo ser un encuentro cercano real con un objeto no identificado que sin duda estaba en el aire. Una nube de tormenta viniendo del norte, la cual tiene en su centro unos fuegos que se propulsaban, girando sobre sí misma. La nube está rodeada por un halo luminoso y en su centro algo brillante como el ámbar. Este término fue traducido por los griegos como electrón, y esta imagen es probablemente la que sirvió para describir el color y la luminiscencia de esta parte central, o tal vez presentó algún fenómeno electromagnético, ya que las propiedades eléctricas del electrón eran ya conocidos en la antigüedad, por lo que llaman a un objeto como el descrito anteriormente, Ruach, era una forma en la que el idioma hebreo en ese entonces representaba algo extraordinario que producía los efectos de una tormenta, pero para el cual no existían aún términos exactos. Esto es solo una parte muy pequeña del contenido del libro de Ezequiel, y en el video anterior le dedicamos mucho hablando de Cabot, y se ha citado interesantes pasajes sobre el libro de Ezequiel. Así que voy a pasar al libro y el texto del profeta Elías, cuando él, de hecho, se subió a un Ruach. Este episodio se encuentra en el capítulo 2 del segundo libro de los Reyes y se conoce como el rapto de Elías. Aunque el término rapto no parece apropiado porque lo que le sucedió al profeta se sabía de antemano, a Elías manifiesta conscientemente que él fue acompañado por sus seguidores y que todos eran conscientes de lo que estaba a punto de suceder. Vamos al episodio brevemente. El capítulo comienza con la partida de Elías y su discípulo Eliseo de la ciudad de Gilgal. El profeta invita a su joven discípulo a no seguirlo, diciéndole que Yahvé
le ha mandado ir a él solo a Betel, lo cual significa la palabra Betel como casa de él, es decir, el lugar donde uno de los muchos Elohim mora. Sin embargo, Eliseo decide seguir a su maestro de todos modos. En su camino, Eliseo y Elías se encuentran con otros discípulos del profeta y le dicen a Eliseo que saben que Yahvé está a punto de llevar a Elías a lo alto con un torbellino. Aquí el concepto de viento de tormenta regresa como en los versos de Ezequiel, una vez más. Así que no hay duda de que todos están al tanto de lo que está a punto de suceder, por lo tanto la palabra rapto es inexacta, porque rapto es un acto que va de repente, de la nada, a robar, a atrapar, sin antes haber conocido eso. Pero aquí todos lo sabían. Así que no hay duda de que todos están al tanto de lo que está a punto de suceder. Yahvé está a punto de tomar al profeta Elías. Elías y Eliseo luego van a Jericó y ahí también se encuentran con discípulos con una conciencia de la inminente partida de Elías. Los dos parten en dirección al Jordán, seguidos de 50 discípulos, y al otro lado del río llega un carro de fuego para llevarse a Elías. El episodio es así de claro. Elías asciende al cielo en un carro y esta ascensión era ampliamente esperada y conocida por todos los discípulos del profeta que estaban ahí. Esto es una verdadera elevación física y claramente se confirma con los siguientes versículos. Esta carta es muy importante porque narra exactamente lo que hizo Elías y en particular lo que sus seguidores pensaban que estaban haciendo. De hecho, inmediatamente manifiestan su intención de ir a buscar a Elías porque quizás el Espíritu del Señor lo había tomado y lo había arrojado sobre alguna montaña o algún valle. Con su comportamiento, los discípulos demuestran claramente que lo que habían atestiguado era real. Ma il cimitero di questi libri si sa dov'è? No. E si cita un cimitero, ma poi... El Ruach de Yahvé se habían llevado físicamente a Elías y, según ellos, pudo haberlo dejado en algún lugar del territorio circundante. La búsqueda del destino de Elías se llevó a cabo durante los próximos 3 días, pero fue en vano. Elías había desaparecido para siempre, llevado a los cielos por el carro de Yahvé, el Ruach. Por lo tanto, nos encontramos ante un evento que había sido declarado y que era conocido de antemano por los implicados. Este encuentro fue planeado por los Elohim, que habían decidido tomar a Elías como su representante. Como de costumbre, la concreción de este capítulo está avalado por su riqueza en detalles con los que se narra de principio a fin. La Biblia no puede ser más clara con estos relatos. Uno no busca durante 3 días por montes y valles con afán a una persona que ya había sido raptada solo en una visión o en un sueño. Y el doctor Jess Venner, a quien ya hemos hecho mención anteriormente, fundador y administrador del Centro de Investigación del Hebreo Antiguo, dice que la raíz de la palabra Ruach, junto con sus raíces padre, Arash, Rarash y Yarash, indican un viajero o algo que sigue un camino prescrito, al igual que lo hace la luna. El diccionario etimológico del hebreo antiguo, escrito por el rabino Matillahu Clark, y basado en los comentarios de Samson Raphael Hirsch, indica aliento abierto, espacioso, como primer significado. Por lo tanto, tenemos varias confirmaciones directas e indirectas. La lengua hebrea, como muchas otras, es polisémica, es decir, cada palabra puede tener varios significados. El problema surge cuando, por razones religiosas y dogmáticas, uno de estos significados termina siendo el único conocido y se desconoce por tanto los siguientes que son tan válidas como el que seleccionó. Tanto valeva riscriverli tutti, allora era meglio. Quindi diciamo che è corretto dire, perdonami l'affermazione, che una rincorsa al monoteismo è stata sposata una classe politica che voleva specchiarsi in questo potere. Esatto. Riaffermare se stessa. Es decir, se termina siendo usado más que los demás. Seguramente es el caso de los exégetas teólogos que siempre han traducido Ruach como Espíritu de Dios. Y esto, déjeme decirle, es un error, un patético y fatal error.
Para entender mejor esto, tenemos algunos ejemplos del español contemporáneo, que también pasa este fenómeno. Veamos algunos significados para que ustedes tengan una idea de la mala elaboración cuando se trata de traducir. Si yo digo el espíritu de los tiempos, esto indica la tendencia cultural predominante de una sociedad. Si yo digo elevar el espíritu de alguien, quiere decir que se está mejorando el estado de ánimo de alguien. Si yo digo espíritu de equipo, significa los sentimientos de compañerismo entre los miembros de un grupo. Si yo digo él tiene un espíritu noble, quiere decir que se está enfatizando la vocación particular de alguien por vivir respetando todas las normas éticas. Un hombre de espíritu significa un hombre muy valiente. El espíritu de la ley es el objetivo o el propósito de una ley cuando fue escrita. El comercio con bebidas espirituosas. También esto se refiere al comercio de sustancias alcohólicas. Italia es conocido, entre otras, por la bebida espirituosa grappa, y esto para nada tiene que ver con la descripción detallada de un espíritu de Dios, sino simplemente una bebida alcohólica. Y como podemos ver en el citado numeroso que he hecho, hay varios ejemplos del uso de la palabra espíritu y en cada uno de ellos el término tiene un significado específico que difiere a todos los demás, en función del contexto. Lo mismo se aplica a la palabra hebrea ruach, a lo que nos daremos cuenta de cuál es el significado correcto en cada caso. Como siempre, eso lo determina el contexto, ya que no conocemos el significado real, porque eso se perdió en el tiempo. Por lo tanto, aquí dejamos en claro que traducir ruach siempre se debe hacer o dejar con la palabra original, ruach, y no tratar de hacer una traducción que tenga una tentativa teológica o una idea de defender una postura determinada de una determinada religión o una determinada iglesia o teología. Hay que dejar la palabra como está porque es absolutamente erróneo traducirla con la palabra espíritu, porque estaremos indicando algo que en realidad el texto no dice y daremos por cierto algo que en realidad no lo es, porque en muchos casos se refiere a un objeto muy concreto y con el pasar del tiempo es que los escritores más las interpretaciones agarraron esa misma palabra y lo indicaron para describir algo como el alma o como el espíritu o algo que sale fuera del cuerpo. Pero eso es algo muy posterior, que no se debe confundir con las primeras descripciones, en este caso de los primeros libros de la Biblia. Los autores antiguos lo describieron claramente relatando su funcionamiento de esos objetos concretos. Entonces, cuando encontremos la palabra espíritu, reemplacémosla con la palabra ruach y usemos el contexto para entender lo que los autores antiguos querían decir.